Om Namo Vishnu Namo Vishnu So, this morning we did what you would call, sutra or common Mahamudra. Esta mañana lo que hicimos fue Sutra Mahamudra o común Mahamudra. Meaning is that it's just a technique. Lo que significa es que es una técnica You rely on wisdom, en donde te apoyas, confías en la sabiduría, your understanding. en tu entendimiento, You mix that with meditation, mezclas eso con la meditación and you try to arrive at a state of consciousness which is in complete harmony with reality. y tratas de llegar a un estado de conciencia que está en total armonía con la realidad. There's a story like with Milarepa. Hay una historia con Milarepa. So when he was after he spent 12 years with Marpa, Él pasó 12 años con Marpa, and with great respect and love, even though Marpa beat him a lot. Con gran respeto y amor, a pesar de que Marpa le daba sus sundas. Okay, and so then finally he started to go into started to spend a lot of time in meditation. Finalmente empezó a tener mucha meditación. And he'd received lots of teaching, so he knew how to do it. Y recibió muchas enseñanzas, sabía cómo hacerlo. In fact, one of the things he did is he'd take a little candle. De hecho, una de las cosas que hacía era que tomaba una velita. Okay, that would, some butter, it's called butter lamp, but anyway, it's like a candle. Una lámpara de mantequilla que es una vela. Okay, it had a base, so it's not like it was just put on the top of his head. Con una base, por supuesto, o sea, no está la vela sin la cera luego. Anyway, and so he would light that, and then he would sit and make sure his posture was perfect. La prendía y se aseguraba de esa forma que su postura estuviera perfecta. And that light would burn for maybe 2 or 3 hours. Y dejaba que esa vela que se quemara 2 o 3 horas. Okay, and so if he, of course, slouched or changed, the thing would fall off his head. So that's where he disciplined himself very hard. Por supuesto, si eso se le caía, o sea, si cabeceaba, pues se iba a caer. Entonces, de esta manera se disciplinaba bastante. And always he had Marpa in his heart. Siempre tuvo a Marpa en su corazón. To sort of to be his inspiration. Para ser su inspiración. Anyway, so then he went wandering. Y luego se fue por ahí a vagar. And again, it was, for most of us, it's a bit extreme, but his stories are very beautiful. Y para nosotros puede ser algo extremo, pero sus historias son muy bonitas. So anyway, one time he was meditating, in the country in a cave. Y una ocasión estaba meditando en el campo, en una cueva. And this boy that was a shepherd came along. Y un niño que era un pastorcito llegó. Okay, and so he said, who are you? What are you doing? Le dijo, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo? And Milarepa said, well, I'm meditating. Y Milarepa le dijo, pues estoy meditando. Oh, what are you meditating on? Y le dijo, ¿qué estás meditando? Well, he said, I'm on the nature of reality. Y le dijo, pues en la naturaleza de la realidad. And so the boy, well, what's that? Y el niño, ay, ¿qué es eso? Remember, there's no education in Tibet. Maybe your aunt or your uncle might teach you how to read or write, but there weren't any public schools. No, recuerden que no había ningún tipo de educación en el Tíbet. Quizás tu tío o tu tía te enseñarían a leer, pero no había ningún sistema de educación pública. Anyway, and so Milarepa explained a little bit, basically the things I've talked about.
Y Milarepa le explicó algunas cosas, básicamente lo que les he hablado yo. And then he taught the boy how to sit in posture and how to meditate. Y enseñó al niño a sentarse en la postura y meditar. So the boy went off and somewhere, I guess with his sheep or something. Y luego el niño se fue a algún lado con sus ovejas. Okay, and then so Milarepa stayed in that cave for 2 or 3 days. Y Milarepa se quedó en esa cueva 2 o 3 días. And then one day the mommy and daddy showed up Y luego un día mami y papi aparecieron and says, "Oh, where's our son?" y le preguntaron, ¿y dónde está nuestro hijo? Remember, I don't know, he's meditating. I don't know where he is. I don't know how to meditate. No sé, o sea, yo le enseñé a meditar, pero no sé dónde está. So they went looking for him Entonces fueron a buscarlo and they found him, sitting in meditation posture and completely, in his meditation. y lo encontraron en su postura de meditación, bien metido en su meditación. And he was doing what you would call a sort of normal Mahamudra. Y él estaba haciendo lo que llamaríamos Mahamudra normal. No, it just means your mind is fully in harmony with how reality is, Eso es que tu mente está en total armonía con la realidad como es and it rests in complete peace. y descansando en completa paz. So, one taste of reality, things like that. Un sabor de la realidad, estas cosas. Anyway, and he became one of the, I think one of the heart sons or one of the close disciples of Milarepa. Él se convirtió después en uno de los discípulos cercanos, hijo de corazón de Milarepa. He was not a good shepherd, No fue un muy buen pastor, but he was a good meditator. pero sí un buen meditador. Okay, anyway, so the basic construct of both sutra or tantric Mahamudra El concepto básico del Mahamudra Sutra o tántrico is completely the same. es totalmente lo mismo. The wisdom, La sabiduría, how to meditate, cómo meditar, all that's completely the same. There's not anything different. es totalmente lo mismo, no hay nada diferente. But the technique with your body is different. Pero la técnica con tu cuerpo es diferente. So that you maybe, so in Tantra, you use your body to be a tool for your meditation. Entonces en Tantra utilizas tu cuerpo para que se convierta en una herramienta para tu meditación. Okay, so it's your nervous system. Es en base a tu sistema nervioso. Okay, and so we have what's called the central channel running from the crown down to the genitals. Y tenemos lo que se conoce como el canal central, que va desde la coronilla abajo, enfrente de la corona hasta llegar a los genitales. And then the right and left nostril, which goes up to the crown and then down also to the genitals, actually. Y luego los canales derecho e izquierdo que salen desde la nariz, suben y bajan también hasta los genitales. But when you do the meditations, of course, you just stop, you stop all 3 of them in the abdomen. Pero cuando estás haciendo las meditaciones, por supuesto, te detienes estos 3 canales a nivel del abdomen. Now, we have the 9 rounds of breathing, so you know that you inhale right, inhale left, inhale both. Tenemos las 9 rondas de respiración, entonces sabes que inhalas derecha, izquierda y luego las 2. Okay, so then you feel that, you feel that you're looking to go inside of the central channel. Y luego sientes que vas al centro del canal central. So if you think of like sort of a central nerve channel, I mean, you could call it your spinal cord, but it's actually sort of in front of your spinal cord. Es como sentir tu columna vertebral, columna vertebral, pero en realidad es adelante de la columna vertebral. So you have to relax. Entonces lo que necesitas hacer es relajarte Your breathing meditation. con tu meditación en la respiración. And then you bring your mind to to the center of your chest at the level of your breasts. Y entonces llevas tu mente al centro de tu corazón al nivel de tus pechos. Now, did you know ¿Sabían that as years pass, que conforme los años pasan, your heart chakra goes down? tu chakra del corazón se va bajando? It's a relation to your nipples, yeah. Porque está en tus pezones. It's a joke, yeah. Okay. My goodness. Anyway, so the point though is they do say that, when you're young and healthy, that's the heart chakra is from where your nipples are to the center of the body. Entonces, cuando eres joven y saludable, el chakra de tu corazón está ahí a la altura de tus pezones.
Okay, and so you feel you bring your mind down to that point, or you put more attention to that point. Entonces llevas tu mente a ese punto o pones más atención a ese punto. Now, again, if you're practicing Tantra, you see yourself as a deity. Por supuesto, si estás practicando Tantra, te visualizas como tu deidad. You do purification practices to clean up your nervous system. Haces prácticas de purificación para limpiar tu sistema nervioso. You know, which includes, you know, I mean, prostrations and Vajrasattva. All of those are purification practices. Que por supuesto incluye todas las prácticas de postraciones y Vajrasattva, todas las prácticas de purificación. And especially Guru Yoga. En particular, Guru Yoga. So when you have a really positive feeling about your guru, Cuando tienes un sentimiento muy positivo sobre tu gurú, there's an incredible amount of power in that. hay una increíble cantidad de poder en eso. That's why they say, you know, the Guru Yoga is the center of the practice. Por eso dicen que el Guru Yoga es el centro de la práctica. And you know, just in comment, Christianity is Jesus Christ is the Guru Yoga. Y en la cristiandad, Jesucristo es el Guru Yoga. But for us, you know, it's our gurus, whether Dalai Lama or whatever. Y para nosotros son nuestros gurús o el Dalai Lama, como sea. Okay. alguien así. So anyway, so you move your mind to your heart chakra. Entonces llevas tu mente a tu chakra del corazón. Okay, so you're no longer seeing yourself as mundane. Entonces ya no te ves a ti mismo como mundano. You know, you again, there's different techniques. Nuevamente hay diferentes técnicas. Depends on the level of tantra. Depende del nivel de tantra. But let's say, so you're no longer seeing yourself as mundane. Pero ya no te ves a ti mismo como un ser mundano. Okay, and you feel your body is hollow. Y sientes que tu cuerpo es hueco. Just meaning is that you still have your skin, which you're seeing in the aspect of the deity. Que sigues teniendo tu piel que tiene el aspecto de la deidad. But the internal part is hollow, no meat and bones. Pero la parte interna es hueca, no hay carne ni huesos. Okay, so when you come down to your heart level, Entonces cuando bajas al nivel de tu corazón, there's sort of an energy there which you try to sort of merge with. hay un energy. No, energy, a feeling. Hay una sensación energética con la que tratas de fundirte. You know, and you have them in your body. Los tenemos en nuestro cuerpo. You know, sometimes you might feel between your eyes, A veces las sentimos entre los ojos, front of your head, o en la coronilla de la cabeza, throat, en la garganta, heart, corazón or abdomen. o abdomen. You know, like for example, when people have a lot of fear, sometimes their stomach gets really upset. Well, that's their chakra. Cuando la gente tiene mucho miedo, el estómago se ve afectado, pues es el chakra. Anyway, so you move your mind to your heart chakra. Entonces llevas tu mente al chakra de tu corazón. And although, you know, it says you feel that you're inside of the central channel. Y a pesar de que se dice que te sientes adentro del canal central. Yeah, I mean, you discover that feeling, which it's there. It's just a question of being sensitive. Descubres ese sentimiento que ahí está, es cuestión de hacerte más sutil, sensible. Okay, and you feel you are very close to it. Y sientes que estás muy cerca de ahí. Now, the terminology is you feel that you're inside of it. La terminología dice que sientes que estás adentro de ahí. Okay, and so then, I mean, for example, if you did the 9 rounds of breathing, it makes it easier. Y si haces las 9 rondas de respiración, lo hace más fácil. Okay, and also you can do breathing exercises, which is what is called the vase breathing. Y haces ejercicios de respiración que se conocen como las respiraciones de vaso. But in this case, you're not doing it in the abdomen, you're doing it at the level of the heart. Pero en este caso no las estás haciendo a nivel del abdomen, sino a nivel del corazón. Anyway, there's special instructions about this. Hay instrucciones especiales para esto. Okay, so then you feel that you're inside the central channel. Entonces sientes que estás adentro del canal central. And Geshe Rapton explained to me, he says, if you get close to it, Y Geshe Rapton explicó que cuando llegas cerca de ahí, okay, you'll start to find there's just a sense of peace. vas a encontrar que hay una sensación de paz. And the more you get sort of into your central channel, Y mientras más logras entrar a tu canal central, then it becomes a very significant feeling.
se convierte en un sentimiento muy significativo. And just, in terminology, they say like, for example, attachment and aversion run on the right and left side of your body on the two side channels. Se dice en la terminología que el apego y la aversión están en los canales derecho e izquierdo, en los dos canales laterales del canal central. And if you're very sensitive, you can actually feel, like, for example, in the morning, your right nostril might be more active, and in the afternoon, the left nostril, and they shift back and forth. They say yogis who do a lot of meditation are aware of that. Y si haces estos ejercicios de las 9 rondas, te darás cuenta que hay momentos en la mañana, por ejemplo, que un lado está más despejado que el otro y luego eso va cambiando en la tarde. Los yogis que hacen mucho meditación y estos ejercicios conocen muy bien estos movimientos energéticos. For example, in the Kala Chakra Tantra, they talk about this. Por ejemplo, en el Tantra de Kala Chakra hablan de esto. And it's related with the cycle of the moon. Y está relacionado con el ciclo de la luna. So tomorrow is full moon or new moon. Mañana es luna nueva. And it's the Tibetan or the Oriental New Year. Es el año nuevo oriental. So if we were in India, there'd be a big party tonight. Si estuviéramos en India sería una gran fiesta esta noche. Okay. Anyway, so that this is natural that your mind goes from the left to the right. Seldom it's in the central channel. Es natural que la mente va a la derecha y a la izquierda, excepto en el canal central. Okay, and so when you do the 9-round breathing, you are moving your mind towards the central channel. Cuando estás haciendo las 9 rondas de respiración, estás moviendo tu mente al canal central. Okay, now again, so whether it's with whatever exercise you do, you feel you're more inside of it. Entonces, con cualquier ejercicio que haces, vas sintiendo que vas más hacia adentro. And then there naturally arises a much more subtle mind. Y naturalmente empieza a surgir la mente más sutil. Okay, and with a certain quality of bliss and clarity. Con una cierta cualidad de gozo y claridad. And that's then you initiate your Mahamudra meditation. Y entonces ahí es cuando inicias tu meditación en Mahamudra. So that's where the wisdom of both Sutra and Tantra is exactly the same. Es ahí donde la sabiduría tanto de Sutra como de Tantra es exactamente el mismo. But you're using a more profound technique in Tantra. Pero estás utilizando una técnica más profunda con Tantra. With your nerves and channels and such. Con los nervios y los canales y estas cosas. Okay, so that's actually the difference. Esa es en realidad la diferencia. But what's the preliminary to that? ¿Y cuál es lo preliminar para ello? Well, okay, you're a Buddhist practitioner. Tú eres un practicante budista, Refuge, tomaste refugio, you have bodhicitta, tienes bodhicitta, you get initiation, tienes iniciación, then you do the practice daily, you commit good commitment. haces tu práctica diaria, cumples con tu compromiso. That's called the 6-session Guru Yoga. Eso se conoce como las 6 sesiones de Guru Yoga. And then you learn the Tantra, for example, how to identify with the deity. Luego aprendes sobre el Tantra, como por ejemplo cómo identificarte con la deidad. And various exercises, both, it was called a generation stage or completion stage. Y varios ejercicios, tanto del estado de generación como el estado de completud. Now, I mentioned earlier about Guru Yoga. Les mencionaba antes sobre el Guru Yoga. So Guru Yoga is established by a good commitment to your teacher. El Guru Yoga se establece con un buen compromiso a tu maestro. So, I mean, for example, if you do practice Tantra, you then have a commitment of the 6-session Guru Yoga. Si practicas Tantra, tienes el compromiso de las 6 sesiones de Guru Yoga. Okay, so you feel that the Guru absorbs into you. Y sientes que el Guru se absorbe dentro de ti. But the unique thing, a very special thing, Pero la cosa única, la cosa muy especial, if you have a really deep feeling of faith in your teacher, es que si tienes un sentimiento muy profundo de fe en tu maestro, they really have done practice, en que realmente han hecho práctica, they've attained the realizations. han logrado tener las realizaciones. So for me, for example, that'd be Ling Rinpoche. Para mí, por ejemplo, es Ling Rinpoche. Incredible, powerful person. Es una persona increíblemente poderosa. I mean, and he gave me my initiations and groomed me as a student. Él me dio mis iniciaciones y me creció como estudiante. And then on occasion I saw things that were miraculous from him.
Y en ocasiones vi algunas cosas milagrosas de él. Okay, so I have a lot of feeling about him. Entonces tengo mucho sentimiento para él. So, and then there is a prayer in Buddhism. Hay una oración en budismo. You know, you, my father, Tú, mi padre, your body, tu cuerpo and my body, y mi cuerpo. one. Uno. You, my father. Tú, mi padre. No, you know, a female guru can be your mother. Si es una guru femenina, puede ser tu madre. Okay, your speech and my speech. Tu habla y mi habla. You, my father, mother, and your mind. Tú, mi padre, madre, tu mente. And my mind. Y mi mente. One. Son uno. Maybe be inseparable, non-dual. Que sean inseparables, no duales. So I mean, it's a pakoki kukundaki lupaboki. So I mean, it's in Tibetan. You can memorize it. En tibetano te lo recuerdas. Okay. Anyway, so that what it means though is that when you do your meditation and you have this faith in him, like you have faith in Jesus Christ. That's my point. Cuando haces tu meditación y tienes fe en él, es como tener fe en Jesucristo, ese es mi punto. And you feel that they have these abilities. Y sientes que tienen estas habilidades. Then your power of your meditation is greatly increased. Entonces el poder de tu meditación incrementa enormemente. Okay, so having very good feelings, positive feelings about your guru, very important. Entonces tener buenos sentimientos, positivos sentimientos para tu gurú es muy importante. You know, I mean, for example, Lama Yeshe, I mean, I had a great love for him. Por Lama Yeshe yo tenía un gran amor por él. Sometimes I had problems with him. Algunas veces tenía problemas con él. But when it came to sort of my practice, if I put him in my heart, you know, I had no doubts. Pero cuando en términos de mi práctica, si lo ponía a él en mi corazón, no había duda. Okay, so the Guru Yoga is a very important part of going in the central channel. Entonces el Guru Yoga es algo muy importante para ir al canal central. And that you know, that you then can do your Mahamudra. Y luego puedes hacer tu Mahamudra. And Lama Yeshe one time said to me, Lama Yeshe una vez me dijo, he says, Jampa, me dijo, Jampa, when you get enlightened, cuando tú te ilumines, you'll be in the consciousness of your guru. vas a estar en la conciencia de tu gurú. Well, okay, whatever that means, you know. Y yo dije, ok, no sé qué sea, pero bueno. But anyway, so interesting. Hey. Interesante, ¿no? So okay, so just the only difference with Tantra is that it works off nerves. La única diferencia con el Tantra es que se basa en los sistemas de nervios. And the consciousness that you have as a meditator is more subtle. Y la conciencia que tienes como meditador es más sutil. You know, and so therefore it has a greater impact on you. Por lo tanto, tiene un impacto mayor en ti. Okay, so that's Tantric Mahamudra if you're interested. Ese es el Tantric Mahamudra, Mahamudra tántrico, si quieres saber. So any questions, commentaries before we meditate? Preguntas o comentarios antes de que me... Dreams. Sueños. Okay, now the thing with this is I don't want to dream. Well, okay, there's a couple of things I forgot to say. Ok, con los sueños, dos cosas que olvidé. If you have a repetitive dream, Si tienes un sueño repetitivo, it means you're not dealing with an issue. significa que no estás lidiando con un tema. If it keeps coming back, it means, okay, there's something you're not understanding, not dealing with properly. Si es algo que sigue surgiendo, es algo que no estás entendiendo, no estás lidiando con ello apropiadamente. And remember, that comes back to your attitude. There's something in your attitude which you're not working well with. Y recuerda, es tu actitud, es algo con tu actitud con lo que no estás trabajando bien. Okay, now remember, it's four things: Recuerden, son cuatro cosas. place, people, action, me. Lugar, gente, acción y yo. Okay, and dreams of like a year ago really aren't that meaningful because that's a year-old attitude. Y sueños de hace como un año no tienen tanta importancia porque son tu actitud de hace un año. But dreams of the last few days might be informative, maybe not. I mean, we're in a retreat, so it could be informative. Pero sueños, los últimos sueños pueden ser informativos, a lo mejor no, pero estamos en un retiro, a lo mejor son informativos. So who wants to be embarrassed in front of everybody? Entonces, ¿quién quiere empezar a ser avergonzado frente a los demás? Salvador. Okay, no, don't make it super extensive, just the clear main points. Ya, pero muchas gracias por esta organización. Antes que nada, quisiera pedirle a Manuel, que siendo una especialista también en esto, escuchar mi relato y si esta norma vale bien en la traducción. El punto es, no escuche.
Es que no escucho bien, Salvador. Ah, y ahí no te quedas, te subo. Entonces ya. Bueno. Entonces, claro, muchas gracias por la recuperación de estas enseñanzas convertidas en un delicioso chocolate de alta calidad. La limitación que hicimos fui capaz de elaborar por primera vez una síntesis que puedo utilizar en las perlas de sabiduría. Muchas gracias por eso. Like a delicious chocolate. And I have done like a spin-off. I have summarized my thoughts about. Bien, a todas mis madres, apartadas de estructuras aquí presentes y en línea también, amablemente pido su comprensión con este relato. Les prometo que mi intervención será menos complicada que la de mi madre en esta adolescencia, ya que estoy diagnosticado con TDAH y agresividad. So to all my mother's interviews, I give thanks and all the present, and even the ones who are online. I apologize for TDH for doing this. Okay. I have two things, bueno, tuve dos sueños, pero voy a explicar sobre uno, dado la conveniencia. In a manera corta, okay? So two things, and I just share one. Y una cosa de contexto, tengo prácticamente 2 años postergando qué voy a hacer con mi tiempo libre. So as a context, for 2 years, I have been procrastinating about making decision on what to do with my free time. Y he estado analizando desde hacer voluntariado, hacer más trabajo, ir a misiones, cosas como estas. So the options are like to do service, work more, or go maybe to the jails to offer service as well. En este tiempo solo di un taller de 16 actitudes para ser feliz. For example, in the recent time, I have been giving the workshop about the 60 guidelines. Recientemente va a hacerse una certificación, pues no estoy certificado, ahora van a hacer una y pienso que puedo entrar. So I'm contemplating doing the certification of this workshop, the 16 guidelines. Entonces, es la, ok, ya es sueño. So the dream. Escucho sonar el despertador. So I hear the wake up alarm, the alarm clock, yeah, the clock here. Y me veo pensando And I see myself thinking, que sean las 4 de la mañana para dormir otra hora. oh, please, leave me like 4 a.m. to be able to sleep for another hour. El punto es que de todos modos despierto So nevertheless, I wake up y veo que apenas es la 1 de la mañana. and I notice it's 1 a.m. Me voy a dormir So I fell asleep again. y ahora sí despierto a las 4 de la mañana. And now after this time, I wake up at 4 a.m. Ya no me dormí, puse a revisar mis notas y me vine a la cama. I couldn't sleep, so I went through my notes, and then I came to the coma, to the meditation coma. Soy yo en la habitación diciéndome a mí mismo, ya levántate, ya salgo con utilidad útil en el Dharma para cumplir ese tercer mandato o esa tercera forma de venerar a tu gurú, es haciendo algo con las enseñanzas. So you were thinking about all this, waking up, and Yo solo es desde so out of the blue, I am here, telling myself to just go to the Gompa, do your thing, honor your guru. trabajando en este taller de 16 actitudes y pidiéndote que nos ayudes a tropicalizar eso como lo has hecho con estas enseñanzas. Este material no nos dice nada,
So I'm pondering about doing the certification of this workshop, the 16 guidelines, and requesting you to please help us as you has helped us during the retreat. Asking you, pero So, But that's all a dream, or is that really, did he really do this? ¿Eso es todo en sueño, o es verdad a la 1 de la mañana tú despiertas, a las 4 te vas aquí? ¿Esto es verdad, o es solamente sueño? el sueño fue que yo escuché la alarma, mi reloj, para despertarme. So what's a dream? The dream that I listened to, he dreamt that he heard the alarm clock, and it was not true, he just woke up. So then all the rest of it is real. Yeah, he hears the alarm, and but he's dreaming, he hears the alarm, he wakes up, he says, please let it be. Yeah, I understand all that, yeah. So we have two things, we have a dream of hearing the alarm and everything else is real. Sueñas que escuchas la alarma y todo lo demás es verdad, es despierto. Es correcto. I don't know, you have some anxiety about your alarm clock. ¿Tienes alguna ansiedad sobre tu reloj? Yo, I mean, that's, I have that sometimes that I think my alarm went off and I'm just dreaming, so I agree with you, but that's, I don't know, it's just our crazy minds. bueno, me pasa a mí también, que sueñas que oyes la alarma y nada más estás soñando, pero así es nuestra mente. So I have, I'm sorry, I have no comment other than some, I wouldn't say anxiety, but some sort of energy to want to wake up and your mind produces the alarm. No tengo nada que comentar, quizá nada más algo de ansiedad con respecto a despertar, tener que despertar y luego ya despiertas. So reset that inner alarm clock, please. Resetea tu reloj interno, tu alarma de sueño. Okay, so. Sí, Ahora en estos días en el retiro, yo siento que mis sueños son diferentes a los de mi vida ordinaria. okay, well, no, just first off, because I don't need all the history, all I want is 4 points. Sí. Entonces, ¿por qué esta vez el sueño yo me doy cuenta? No, tú entiendes, yo no quiero la historia de por qué, solo yo quiero 4 puntos. Ajá. Yo estoy en mi casa, I'm in my home, tocan la puerta they knock the door, y es una de las señoras que anda promoviendo la Biblia y otras religiones. this lady that is promoting the Y me Bible. dice, ¿es este un hogar católico? And then she tells me, is this a Catholic home? Y yo saco un librote grande que tiene fotografías de Matthew Ricard. Yeah, and I take a big book with Matthew Ricard picture on it. Y le enseño una foto donde está el Dalai Lama con la reencarnación de Dilgo Khyentse. And I show a picture with the Dalai Lama and Dilgo Khyentse's reincarnation. Y le digo, no, este es un hogar budista. And I tell her, no, this is a Buddhist home. Es todo mi sueño. Okay, muy bien. Okay, so I mean, let's say that, I mean, the simple version of it. Una versión sencilla de esto. Okay, you're in your home or a place that's secure. That's sort of a central part of yourself. Estás en tu casa o un lugar seguro. Este es un lugar central en ti. Something comes to the door, says, okay, hi, and it's we could say it's a Catholicism. Y algo llega a tu puerta, te saluda, digamos catolicismo. And then you then demonstrate, no, I'm completely Buddhist. Y tú luego demuestras, no, yo soy totalmente budista. So all I would think is that you have no doubts about being Buddhist. You no longer have any fear that you're not Catholic or something. Yo diría que no tienes ninguna duda de que eres budista, o sea, no tienes ningún temor de mostrar que no eres católico. I mean, for example, my sister-in-law, Por ejemplo, mi cuñada, she was fundamentalist Christian. ella es cristiana fundamentalista. And one time when I was visiting, Y en una ocasión cuando la visité, she says,
I mean, don't you want eternal life? You don't want to go to hell for the rest, for eternity, do you? Me dijo, no, no quieres voltear tu vida, no te quieres ir al infierno por toda la eternidad, ¿verdad? Because that's their view. Porque esa es su perspectiva. And so I just replied, I said, well, I'm a nice person. Yo le respondí, soy una buena persona, I have ethics. tengo ética, I try to be generous. trato de ser generoso. I'm sure Jesus likes me. O sea, estoy segura de que Jesús me quiere. You know, so maybe there is some in your mind, something about like if I don't have Jesus in my life, I'm going to go to hell. Maybe, so that's why you had the dream. Quizá tienes en tu mente alguna parte que dice, si no creo en Jesús, voy a irme al infierno. Quizá, o sea, no sé, por eso tuviste ese sueño. I mean, if not, okay, if you were just saying, what does the dream mean? Pero si me dices, ¿qué es lo que significa este sueño? I'm very Buddhist. Soy muy budista. Okay, at the very back. Remember, Cuatro Casas, no me gusta de historia. El lugar es la casa de un amigo en Cozumel. I'm in a place of a friend in Cozumel. Él vive en Cozumel. Y estoy platicando con él de cosas divertidas de la vida, pero en eso empieza una alarma a tocar, a prenderse. And I'm talking to him about fun things of life, and an alarm starts to ring. Y empezó así en cuenta regresiva, 7, 8, 6, 5, y era su marcapasos. Él no tiene marcapasos, pero empezó a sonar que era un marcapasos que se le iba a acabar la batería. And it has a countdown, and it's his heart, ¿cómo se dice marcapasos, Chris? Pacemaker. His pacemaker that is making a countdown and is going to run out of battery. Y entonces le empecé a decir, vamos a ponerle una batería. Y él me dijo que no le pusiera la batería. And I tell him, let's put some battery on it, and he said, no, we're not going to do that. Y se apagó. Y automáticamente se empezaron a hacer llamadas a su mejor amiga y a su mamá, que ellos argentinos, se hicieron las llamadas, porque era cuando así estaba programado que cuando se agarraron marcapasos, se marcaba automáticamente pues, como a sus 2 seres más queridos. And so the calls to his sister and his mother, his foreigners are made because that's what has been established, that when the countdown ends, he's going to be called to his relatives, to his closest first of kin. Y no pude hacer nada, y es muy raro que me levante que tengo un mal sueño, de esa vez, y ahorita de lunes a martes ese sueño, y me levanté porque sentí horrible el no haber podido hacer algo. And this is a dream that I had this in the retreat here, from Monday to Tuesday. And I woke up and I felt horrible that I wasn't able to do anything about it. So just I'm curious, was it her friend died or who died? Or whose pacemaker went down? Friends, The friend, the boy or girl? boy. Okay. No, okay, so I mean, on one side, okay, I mean, when you have a strong Dharma practice, then the dreams fall in that category. Cuando tienes una práctica de Dharma fuerte, tus sueños caen en esa categoría. In this moment, I would tend to think, family and your life and things are the more important thing. En este momento yo pensaría que tu familia, tus amigos son la cosa más importante en tu vida. I mean, yeah, within that there's your spirituality, but it would seem that there's a lot of emphasis for family. Claro, también está tu espiritualidad, pero yo diría que hay más énfasis con tu familia, tus amigos. So it's, how you say, the only thought, okay, if I was to do, this doing it from the imagery, okay? Lo voy a hacer nada más a partir de las imágenes que aparecen en tu sueño. Your ideas, I like to have fun, Cozumel. Las ideas, quiero estar bien, disfrutando, Cozumel. But within that, there are things that happen, like people die. Pero dentro de eso hay cosas que suceden como gente muriendo. And it's sort of like it's a countdown saying this will happen. Y con cuenta regresiva, esto va a suceder.
Okay, and you're not in a very good position to deal with it. y no estás en un buen lugar para lidiar con ello. You know, I mean, so, again, the dream would merely, would indicate that, yeah, there's a lot of, you know, you have a lot of love and a lot of concern, a lot of attachment. El sueño parece indicar que hay mucho amor, mucha preocupación, mucho apego. You know, so, that's all. You know, I mean, okay, so. What would I do with that sort of dream? ¿Qué es lo que yo haría con ese tipo de sueño? Well, I would say, okay, well, let me appreciate that things change. Permíteme apreciar que las cosas cambian. You know, and I don't know, I mean, say prayers for people that have died. I mean, in real life, not about dreams. Y decir oraciones por personas que han muerto en la vida real, no en sueños. So that you have that as part of the way that you react to when people die. Y tendrías eso como parte de tu reacción cuando la gente muere. That would be my guess. I mean, again, it's. Eso es lo que yo pienso. I'm not a psychologist, so I can't comment about regular dreams. No soy psicólogo, no puedo comentar en sueños normales. My role is for Dharma practice, and those dreams being useful for that. Mi rol es como la práctica del Dharma y los sueños siendo utilizados para eso, para la práctica del Dharma. But I think my advice is good. Pero creo que de todos modos mi consejo está bien para eso. If that was part of your attitude, Si eso fuera parte de tu actitud, then maybe you would have sat down with this person and prayed and stuff or something like that. quizá si esa fuera tu actitud en ese countdown, en esa cuenta regresiva, te habrías sentado a rezar con tu amigo, estar con tu amigo y demás en tus sueños. Okay, Can I take a shot at a commentary? sure, go for it. Pero en español para I ella. really need to do it first in English, because if not, I can't get the thought. Okay, Okay, so Cozumel having a great time with a friend. It's kind of it's kind of a lifestyle that she's quite used to. Carefree, have fun, somewhere traveling, a little bit detached. So then all of a sudden, this incident where there's an alarm, so she becomes alerted and aware of this countdown. And she realizes that there's gonna be something really drastic at the end of this. So, you know, the friend is saying, no, I don't wanna do anything about replacing the battery, which would be something so obvious. However, and this is just kind of what comes to mind. So having fun and this countdown, she's on retreat, in a meditation or in days and days and days of meditation, there's some type of a letting go of the previous part, the friend or the friends, the countdown, the clock, the you know, Cancun, Cozumel, scuba diving, having fun, whatever it is. And all of this, and there's a part saying, no, don't do anything about it. You know, we're gonna let it kind of peter out. So it's kind of like a letting go of part of what was represented in the first part, Cozumel. very good, I like that. Ahora en español, Okay. All right, I'll try to do it really short now that I said it. Okay, so está en Cozumel, está en su diversión, está como en su plenitud con un amigo, chalala, y de repente suena la alarma y se dan cuenta que hay una cuenta reversiva. El amigo dice que no hay que reponer la pila del marcapasos. Y entonces ahí es como, lo obvio sería reponer la pila, pero ahorita es como, en vez de hacer lo obvio, para continuar, es un poquito un soltar, como un corte, un soltar,
Porque ahorita como en un retiro de meditación, como que ahorita a lo mejor las cosas fluyen un poquito diferente y hay un como cambio en la conciencia comparativo a lo que es la diversión de Cancún y realmente lo que es, o sea, la nueva panorama. That's just- Muy bien, me gusta. Mejor de mi comentario. And I think that has to do with Salvador's dream in a way too, because it's also a call to do something. Creo que también tiene que ver con tus sueños, porque es una llamada, no es despierta, ya haz algo. Creo que se relaciona también con lo que dice Chris. Muy interesante. Gracias a ustedes. Y de hecho también está con. Sí. Pues sí, but then she said, hey, soy muy confianza en mi propio. Yeah, Practical. it's a different attitude, but it's still a call. Yeah, it's a call. Or to check up, I say a checkup. También es una llamada contigo. No necesito información católica, soy budista. Paula y yo te Sí, no. Okay. so- Around the same, the other day she said that she was not prepared for her parents' death. So Oh. maybe, yeah, Sí, so maybe that's around the same thing, that she's not prepared for the loved one death. And there is this countdown clock that is saying here you need to be prepared. I mean, over how to prepare, because that was very clear the question that she made to you the other day. sí. Ok, bueno, en español por. Que para mí, añadir a lo que el sueño de esta mujer es que el otro día ella dijo que no estaba preparada para la muerte de sus padres y entonces para mí es ilustrativo de que en el sueño alguien que ella quiere estaba muriendo y ella no está preparada y hay cuenta regresiva que le está diciendo qué vas a hacer porque ella me preguntó la otra vez que recomendaba para estar preparada para ello. Actually, that's a good point that, like I said, have dream friends that you can chat with. Ese es un buen punto, es lo que les decía, tener amigos de sueños para platicarlo. You know, so some of you know her better. So the thing is, your commentary is, your insight into her is more accurate. Algunos de ustedes la conocen mejor, entonces el comentario que podemos hacer con ella, que la conocemos, o los que la conocen, puede ser más preciso. So often for when we do our own dream, we can't get it, but you tell it to somebody else and they go, oh, it's so obvious. Por eso cuando nosotros pensamos en nuestro propio sueño no tiene sentido, pero cuando se lo decimos a alguien, alguien dice. So, but I'd like to come back to saying though, that do remember it's always looking at our attitude. In this case, maybe for both of you, your attitudes are fairly clear, you know, or all three of you, you know, you've got something happening within your attitude, a wake up call and confidence. Pero recuerden, quiero volver a enfatizar esto porque es muy importante. En los sueños es con respecto a la actitud que estamos teniendo. Entonces, y la actitud que se está mostrando en estos sueños es esta actitud de un llamado, para algo específico, cada uno lo suyo, y la confianza de ese llamado es así. So it is John's the last one and then we quit. Okay. Último, John. Sí, vale, órale. Anoche estaba en mi habitación, soñé que se estaba incendiando afuera y tenía mucho sueño, no me quería despertar, pero me desperté y vi que en el sueño me di cuenta que estaba incendiándose afuera porque afuera vi que estaba así como lumbre y escuchaba que todos corrían para salirse y yo tenía tantos sueños y no me quería despertar y pero dije no tengo que levantarme para ver si es real o es un sueño y si me quedo dormida o le corro. Me desperté y ya me quedé en un sueño. This place here, the activity is that this place is burning, is on fire, everybody is running around,
but I am so tired and so sleepy that I don't want to wake up. But I force myself to wake up to see if this is really a real fire or I am dreaming. I managed to wake up and realize that I wasn't dreaming, but that was the situation. Well, okay, I mean, okay, so fire can be fire can be can be considered a purification, Fuego puede ser considerado como una purificación, but in this case, so the location is where I meditate or Yes. meditation, spiritual place. el lugar es este lugar donde estamos meditando, un lugar espiritual. Okay, was the place burning or outside? Estaba quemándose afuera, como el pastito de afuera, de habitación, no, afuera. no, not in her room, because she was dreaming she was in here. Yeah, here. No, in her room. Oh, in her room. Oh, okay. The grass outside. grass outside is the burning. Outside her room. Well, I mean, there's some element of anxiety. Creo que hay un elemento de ansiedad. I mean, I open it up to. Lo abro a interpretaciones voluntarias Pero también. el sueño era aquí, dormía o en tu cuarto dormías. No, aquí, en este lugar, pero en mi habitación. I mean, let's say the dream's really short and say, so you're in a safe place, you're in your room. Estás en un lugar seguro, en tu cuarto. Okay, but outside of that, there's some transformation happening. Pero fuera de eso hay algún tipo de transformación que está sucediendo. But it's quite an aggressive one. Es una bastante agresiva, You know, it's a fire. porque es un fuego. But again, fire can often represent a transformation. Pero fuego puede significar una transformación, Like the phoenix bird gets transformed by fire. como el ave fénix que se transforma por el fuego. But again, but you're safe. I mean, and everyone's actually running around. So, I mean, there's agitation. Tú estás segura, pero todo el mundo está corriendo afuera, entonces hay cierta agitación. But the thing, I mean, so, I mean, you are in a safe place. There is some sort of change happening outside. There is agitation. And then finally you wake up. But I'm like I say, keep meditating and practicing. Yeah. Estás en un lugar segura, afuera hay un tipo de fuego, hay agitación. Yo te diría que sigas practicando la meditación. No, my point is that you've got to set a fairly good theme to your life, and then things start coalescing around that. El punto es que necesitas tener un tema muy específico y claro en tu vida para que las cosas empiecen a correlacionarse con eso. Okay, so that, you know, I mean, right now I've introduced the subject, Ahora apenas introduje el tema, clarify your practice, get it steady. Pero clarifica tu práctica, estabilízala. And then, I mean, these are signposts on the road. Y pueden haber señales en el camino, son señales en el camino. And then when you have quite a few years of spiritual practice, whether it's Buddhist or otherwise, really doesn't matter. Y conforme vas teniendo una buena práctica espiritual, ya sea budista o cualquier otra, no importa. Maybe you've been practicing for the last 5 or 10 years looking for a spiritual path. Quizás practicado por 5 años o algo así para buscar tu camino espiritual. So that your life, the theme of your life could be quite obvious. Entonces el tema de tu vida puede ser bastante obvio. And so maybe you've had some signs when you, for example, came to the retreat or something. Y quizá puedes tener algunas señales de cuando viniste al retiro o algo así. But my point being is that you do have a clarity, you have a theme, so that makes that makes things more clear. Pero el punto es que tienes claridad, tienes un tema y eso hace las cosas más claras. Okay. So we'll meditate. Vamos a meditar. I know something about Santa. Well, ¿tú gusta plática or?
Yeah, I heard that, she just got, what's it, retired, and then everybody was telling her, yeah, you need to go to the retreat because it's your turn, you have time now, and maybe that's something to do with the dream. She can take your place and everybody outside are doing some transformation, and she needs to make sure if that transformation is really going on or not. Yeah, it's very good. Muy bueno que te digan. I'm telling you, Mike. Okay. Le dices porque está muy buena tu interpretación. Pero Ah, no lo dije en español. No. Que Dios te habla de ti. Y por ahí me llegó a mis oídos que tú te acabas de retirar. Por el retiro pasado con Norma que estaban comentando, yo estaba oyendo que te estaban convenciendo de que vinieras al retiro, que era tu oportunidad, porque ya tenías tiempo libre y que vamos. Y entonces, sabes que en tu cama tú estás en un lugar seguro, afuera hay una bola de gente que está en una transformación moviéndose, pero tú necesitas estar segura de que esa transformación es real o no. Porque es lo que tú estás muy cansada o estás muy dormida, pero dices, ¿me despierto o no? Sí me despierto porque necesito estar segura que lo que está pasando afuera es real. Eso fue lo que tú dijiste. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. You can start charging money for that, you know? Empieza a cobrar cambios. I'm gonna put all the money for the next retreat. Okay, well, muy bien. Okay, so mira, okay, so regresamos por nuestra meditación. Tenemos un día más mañana, and then we can platicamos on sábado. So, where there's still poquito, bien tiempo por nuestras sesiones. So we have a little bit of good time still. I mean, Saturday, we're going to start talking. So tomorrow, we're going to be getting a little bit more agitated. So today, still try to take advantage of the fact we're in retreat. We still have quite a bit of stability. So good posture, good intention. Clarity of where we want to go with our life. Buena postura, buena intención, claridad de a dónde queremos ir con nuestra vida.
Bring your awareness to your breathing Trae tu atención a tu respiración. and bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a una conclusión positiva. But bring to mind, you've been here 7 days, Pero trae a tu mente, has estado aquí 7 días. 7 complete days. 7 días completos. And for a retreat Para un retiro with little distraction, con pocas distracciones. a wonderful opportunity to look deeper inside. Una oportunidad maravillosa de ver adentro profundo. And so we dedicate all of that towards a more enlightened state of being. Dedicamos todo eso hacia un estado más iluminado And we offer it for the benefit of all. y lo ofrecemos al beneficio de todos. Just some closing statements. Algunos puntos para terminar. So it was very good that both Christy, Paula, and Nayeli made commentaries about the dreams because they knew more of the situation. Fue muy buenos los comentarios de Paula, de Cristi y de su servidora para ayudar con los sueños. You know, their interpretation, in my estimation, was very accurate. Su interpretación desde mi punto de vista es muy preciso. But what the point being is that it's good to have some friends that maybe like to discuss this. Pero es bueno, mi punto es que es bueno tener amigos que les gusta platicar, hablar de esto. You know, someone that knows you a little bit, so maybe they understand some of your dynamics. Alguien que te conoce un poco porque así entiende tus dinámicas. And so, as I say, it can be insightful, Puede ser algo que te da información introspectiva, but the bottom line is always, remember, it's our attitude that creates all of this. pero recuerda siempre que es tu actitud la creadora de esto. So having a good practice, Tener una buena práctica, you know, clarity of our motive, claridad de nuestro motivo, some wisdom, algo de sabiduría, all of those would be very good factors. todos estos serán factores muy buenos. So anyway, be happy. Wow, 7 whole days, Bien, muy bien, siéntense felices, 7 días. you know. And so tonight we have dancing, Esta noche tenemos danza, you know, and it's really nice and very good. es muy buena, muy bien. So you have an opportunity to let the body go. Tienes la oportunidad de dejar el cuerpo moverse. Okay. And aside from that, then again, tonight when you go to sleep, please have a good motivation. Y esta noche nuevamente cuando te vayas a dormir, genera una buena motivación. And then tomorrow before lunch, Y mañana antes de la comida we're going to have a special little ritual, vamos a tener un pequeño ritual especial, but it's going to be a surprise. pero va a ser una sorpresa. So prepare yourself psychically. Prepárense. So thank you. Psicológicamente.